¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En el día de hoy seguiremos hablando de las funciones trigonométricas y en el video de hoy trataremos la función coseno y la función tangente. Esta función coseno la vamos a pasar muy rapidito ya que el principio de funcionamiento o entendimiento es exactamente el mismo, o bueno, muy parecido al de la función seno. Ya en el video anterior, solo en el video anterior hablamos de la función seno, así que la función coseno la vamos a intentar pasar rapidito. Obviamente, y para entender este tipo de función coseno, pues vamos a seguir ayudándolos de la circunferencia trigonométrica. Para empezar, nosotros cómo representábamos un coseno en la circunferencia trigonométrica. Bueno, recordemos que era muy sencillo, ¿no? Aquí teníamos el arco, miramos que el arco va por acá, ¿cierto? Y que acá forma un ángulo. ¿Cómo representábamos el coseno de ese ángulo? Bueno, trazábamos una línea, pero ya no era hacia el eje X como en la función seno, sino que ahora es hacia el eje Y, ¿vale? Es decir, tiene que ser perpendicular al eje Y, o dicho de otra manera también, paralela al eje X, como quieran mirarlo. Entonces, si yo trazaba una línea, ¿cierto? Esta línea hacia el eje Y, decíamos que esto iba a representar el coseno de este ángulo, ¿vale? Tengamos presente eso. Entonces, miremos al plano cartesiano. Vamos a intentar representar la función coseno del comportamiento de la función coseno en el plano cartesiano. Como siempre, arrancamos desde el origen del arco, desde este punto, ¿vale? Punto cero. Aquí estaríamos el punto cero. ¿Cuánto será que mide del 0 o el coseno de 0? Bueno, estamos en este punto y recordemos que tenemos que llevar este punto hacia el eje Y. ¿Listo? Entonces trazábamos una línea paralela al eje X. Entonces estamos en el origen del arco y yo necesito saber cuánto mide de este punto hacia el eje Y, ¿cierto? Hasta que toque el eje Y. Entonces recordemos que la circunferencia trigonométrica tiene como radio 1 y básicamente de este punto a este punto pues estaríamos diciendo que es el radio. Por consecuencia, ¿cuánto será el coseno de 0? Pues si medimos de este punto a este punto nos va a dar 1. Así que el coseno de 0 va a valer 1. Aquí estaría el punto. El arco va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir creciendo y llega a pi medios radianes. Listo, ya estamos en este punto. El arco ha llegado hasta este punto. ¿Cuánto será que nos va a medir el arco hasta que llegue al eje Y? Bueno, miremos que aquí ya está sobre el eje Y, ¿cierto? El arco ya está tocando al eje Y. No podemos trazar ninguna línea hacia dicho eje porque ya ha llegado al eje Y. Entonces, si no hay línea, si no podemos representar línea, el coseno de pi medios, ¿cierto? Vendría siendo 0. ¿Listo? Vendría siendo 0 pues porque ya no hay ninguna línea que representar. El arco va a seguir creciendo, ¿cierto? Y nos va a llegar hasta este punto, hasta pi radianes. ¿Qué pasa con pi radianes? Bueno, estamos en este punto y necesitamos llevarlo hacia el eje Y, es decir, va a valer toda esta parte, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta que hacia la izquierda son negativos, hacia la derecha son los positivos. Es decir, la medida desde este punto hasta el centro, hasta que toque el eje Y, va a valer 1, pero negativo. ¿Listo? 1 negativo. Ojo que estamos hacia la izquierda del plano. Sigue creciendo el arco, sigue creciendo y llegamos a 3 pi medios. En 3 pi medios, pues lo mismo, ¿no? Trazamos una línea desde el arco hasta que toque el eje Y. Pero ¿qué pasa en este punto? Ya está en el eje Y, no hay línea que trazar, es decir, su medida va a ser 0. Y llegamos hasta la vuelta completa. ¿Listo? La vuelta completica, que serían 2pi. Y en 2pi pues pasa algo muy similar a los 0 radianes, ¿no? ¿Qué pasa con los 0 radianes? Pues que va a valer también, al igual que 2pi, 1 positivo.
¿Por qué uno positivo? Bueno, estamos en este punto y necesitamos la medida de este punto hasta que toque el eje Y. Ya sabemos que tiene como radio 1, así que se posiciona en 1. Y si seguimos dándole vueltas y vueltas, pues entonces va a seguir el mismo patrón. Es decir, que 5 pi medios pues valdría 0, ¿cierto? Que 5 pi medios estaría otra vez aquí, y así sucesivamente. Entonces vamos a unir los puntos y miramos cómo se comporta dicha función. Uniendo los puntos pues nos da así. Recordemos que pues esto también va a seguir, ¿no? La gráfica sigue. Y de igual forma hacia los negativos. Recordemos que la circunferencia o el arco no solo puede girar en este sentido en contra de las manecillas del reloj, sino que también puede girar de este punto, desde el origen, hacia abajo. Y contar los ángulos como negativos. Entonces en este caso, hacia los negativos también tendría un comportamiento de esta manera, ¿cierto? Miramos que este sería el comportamiento de la función coseno. ¿Listo? Vamos rápidamente con el dominio, rango y el periodo, que son dos temitas que ya hemos trabajado. Primero, el dominio, todos los valores que puede tomar la X. Todos los valores que puede tomar la X. ¿Cuáles son? Pues miremos que más allá de que está ondulando, pues absolutamente coge todos los valores de la X, ¿cierto? Tanto hacia los negativos como hacia los positivos. Entonces rápidamente decimos que el dominio va a ser que X pertenece a todos los reales. El rango. Recordemos que el rango ya no miramos al eje X, sino que miramos al eje Y, ¿cierto? ¿Será que coge todos los valores del eje Y? No, pasa algo muy similar con la función seno, ¿cierto? Miramos que comienza desde 1, va bajando, va bajando, va bajando, pasa por 0 y llega a menos 1. Y en menos 1 no sigue bajando, sino que se devuelve. La gráfica nunca va a pasar de ese 1 y ese menos 1. Entonces el rango, ¿dónde estaría? Entre menos 1 y 1. O escribiéndolo, que Y pertenece al rango entre menos 1 y 1. Y por último, el periodo. Recordemos que el periodo básicamente es decir en qué punto la gráfica repite su comportamiento, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar desde 0. Comenzamos desde 0 en X. 0 en X y está posicionado en 1 en Y. Entonces comenzamos aquí, va bajando, ¿cierto? Pasa por 0, pasa por menos 1, luego vuelve a subir, luego pasa otra vez por 0 en X y aquí, por 0 en Y, y aquí recordamos que vuelve y arriba en 1 en Y, ¿listo? Es decir, desde este punto hasta este punto hace un ciclo completo y de ahí vuelve y se repiten dichos ciclos. Entonces, ¿en qué punto se está repitiendo? En 2pi. Miremos que aquí está el punto inicial y aquí es donde se vuelve a repetir, por lo tanto el periodo va a ser 2pi. Muy similar a la función seno, solo que no hay que confundir, ¿no? La función seno empezaba 0 en X, 0 en Y. La función coseno empieza 0 en X, 1 en Y. Entonces el periodo por este caso sería 2pi. Ahora vamos a ver la función tangente. ¿Listo? Recordemos que para poder representar la tangente de un ángulo en el plano cartesiano, ya no teníamos que llevar líneas ni hacia el eje X ni hacia el eje Y, ¿no? En esta función cambian un poquito las cosas. Vamos a mirar. Primero, para representar teníamos que trazar la línea tangencial. Recordemos que la línea tangencial es una línea que pasa por el origen del arco, en el caso de la circunferencia trigonométrica, ¿cierto? Y tiene que ser totalmente perpendicular con respecto al eje X. ¿Listo? Miremos que esta línea va totalmente vertical, mientras que el eje X está totalmente horizontal. Es decir, el eje X y el eje Y forman, el eje X y la recta tangencial forman dos rectas perpendiculares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo representábamos un ángulo o la tangente de un ángulo en la circunferencia? Muy sencillo. Si teníamos ya el ángulo representado, lo único que teníamos que hacer era completar la línea hasta que toque la línea tangencial. ¿Listo? Es decir, esta línea, la medida de esta línea va a ser la tangente del ángulo. Tengamos presente eso
Y recordemos cómo es que se representa la tangente de un ángulo en la circunferencia. Ahora, aquí ya dibujé el comportamiento y vamos a explicar por qué se comporta de esta manera que miramos que es un poquito extraño, ¿cierto? Empezamos como siempre desde el punto 0, desde el punto del origen del arco, desde aquí. Quiero trazar una línea desde este punto, ¿sí? Desde el punto inicial hacia la línea tangencial. Pues miremos que en este punto no hay línea que trazar, ya está tocando la línea tangencial. Entonces cuando la tangente del ángulo es 0, cuando está en el punto inicial la tangente de 0 pues va a ser 0. ¿Listo? Comenzamos desde este punto. Ahora, vamos a trazar varias líneas, ¿cierto? Una por acá, otra por acá, mira, se me salió torcillita, otra por acá, etcétera, etcétera. Entonces todas esas líneas pues tienen que irse completando hacia que toquen la línea tangencial. Pero, ¿qué pasa cuando llega a pi medios? Exactamente a pi medios. Si yo quiero trazar una línea, ¿cierto? Cuando ya está acá, cuando este ya es el arco, pues tendría que trazarla hacia arriba, ¿no? Porque tengo que seguir completando la línea. Pero miremos que jamás va a tocar la línea tangencial, nunca la va a tocar, ¿cierto? En esto representado en la gráfica sería esta parte. Miremos que la gráfica va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero hay un punto donde jamás toca esa parte, ¿listo? A este punto donde nunca va a tocar la gráfica, ¿sí? Donde en el plano cartesiano en este punto jamás va a llegar la gráfica, se le llama asíntota, ¿sí? Asíntota, ¿listo? ¿Qué es una asíntota? Pues bueno, es un punto en la gráfica o es un punto en el plano en donde la gráfica jamás va a tocar o va a pasar o va a atravesar dicho punto, ¿cierto? Entonces, pues recordemos otra vez, ¿no? Va subiendo, llega hasta este punto. En este punto, en pi medios, jamás llega. Está a punto de tocarla, pero jamás, jamás, jamás la toca. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues, si nos vamos para este punto, ¿cierto? El origen del arco, el arco, perdón, va a seguir creciendo. Pues entonces ya empezaría a tener valores negativos. ¿Por qué negativos? Vamos a mirarlo. Digamos que el arco va en este punto, ¿cierto? Y recordemos que para poder trazar la tangente de todo ese ángulo donde va el arco, pues yo tengo que completar la línea. ¿Dónde voy a completarla? Hasta que toque la línea tangencial, que vendría siendo algo así. Bueno, vendría siendo algo así, ¿cierto? Entonces miremos que cae, pero cae en la parte de abajo. Cae en la parte de abajo de la línea tangencial. Es por eso que después de pi medios arranca otra vez la gráfica, pero arranca negativamente. Entonces va negativamente, negativamente y negativamente hasta que llega a pi. ¿Qué pasa cuando llega a pi? Pues tampoco, a partir de ahí empezarían ahora sí lo que son los, otra vez, ángulos positivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy en este punto, pues trazo esta línea, ¿cierto? Hasta tocar la línea tangencial. Y luego si yo me voy pasando, pues entonces van a ir tocando la línea tangencial otra vez, pero en los puntos positivos. Es decir, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega a los 3 pi medios. ¿Qué pasa cuando les llegan los 3 pi medios? Pues tenemos otra asíntota, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el arco está aquí, ¿cierto? Yo tengo que trazar la línea, pero pues miremos que jamás la va a tocar, ¿cierto? Jamás va a tocar la línea tangencial. Es por eso que aquí otra vez vuelve y arranca hasta el punto de casi tocar la línea de los 3 pi medios, pero nunca la toca, ¿sí? Jamás va a tocar ese punto. Entonces aquí tenemos otra asíntota. Y luego, después de los 3 pi medios, pues miremos que otra vez arranca desde los negativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo trazo, como miramos acá, trazo una línea en este cuarto cuadrante, y si yo quiero completarla hasta que toque la línea tangencial, pues va a caer acá en los negativos. Entonces por eso vuelve y arranca en los negativos, y así se va formando esta figura siempre. Vamos a mirar
el dominio, el rango y el periodo para este tipo de casos. Primero vamos con el dominio. Recordemos que el dominio son todos los valores que toma la variable x o el eje x. ¿Será que en este tipo de gráficas, en esta gráfica, la x toma todos los valores? Pues miremos que no, ¿verdad? No toma todos los valores porque, por ejemplo, este valor nunca lo toma. Recordemos que nunca va a tocar este valor. Tampoco este valor. Tampoco este valor. ¿Sí? Así que la x realmente no está tomando todos los valores. ¿Cómo hacemos para representar el dominio entonces en ese caso? Bueno, supongamos que vamos a borrar esto. Ya sabemos que son las asíntotas. Y vamos a escribir esto. Vamos a suponer que la x va a pertenecer a todos los reales, ¿cierto? Aunque ya nos dimos cuenta de que realmente no es así. Pero entonces, la x, ¿qué valores no está tomando? No está tomando, por ejemplo, pi medios, ¿cierto? No está tomando 3 pi medios. No va a tomar 5 pi medios. ¿Listo? Y así va a seguir sucesivamente. Démonos cuenta de algo. Estos valores tienen algo en común. Y es que antes del pi tienen, bueno, más allá del pi, el pi medios, que siempre lo tienen todos, pero bueno, una característica que tienen estos números es que todos antes del pi arrancan con un número impar, ¿cierto? Aquí, aunque no se vea, está el 1, aquí está el 3, aquí está el 5, seguiría el 7, luego el 9, así sucesivamente, ¿cierto? Y tanto para negativos como para positivos. Entonces tenemos que representar de alguna manera esta forma, pero matemáticamente, ¿sí? Para poder decir que la x pertenece a todos los reales menos a toda esa chorrera de números. Listo, vamos a explicar esta expresión que acabo de colocar abajo. Estamos diciendo, x va a pertenecer a todos los reales menos, ¿sí? Menos a 2n menos 1, ¿sí? 2n menos 1 por pi sobre 2, ¿listo? Donde n pertenece a los números enteros. Ojo, esta cética que vemos aquí significa que n pertenece a los números enteros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo voy a colocar un número entero donde está la n, lo voy a reemplazar, ¿sí? Para decir que todos esos números enteros que yo coloque aquí, pues va a representar todo este tipo de números, ¿listo? Por ejemplo, el primer número entero que conocemos, el 1, ¿listo? Sería 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces nos quedaría un 1 por pi sobre 2, 1 por pi sobre 2, ¿cierto? Entonces, aquí con el 1 ya estamos diciendo que este no va a tomar el valor. Sigamos con el siguiente número entero, el 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3 pi medios. El siguiente número entero, ¿cuál va a ser? Es el 3. 2 por 3, 6. Menos 1, 5. Nos quedaría 5 pi medios. Entonces, de esta forma estamos diciendo que no importa el valor que le voy a colocar aquí en la n, obviamente estamos diciendo que tiene que ser entero, ¿listo? Pero que no importa el valor que hay ahí, ya estamos exceptuando todos los valores que no puede tomar la variable x, ¿listo? Entonces este sería el dominio para dicha función. Vamos con el rango. Pues miremos que en este caso, en una sola gráfica nos podemos dar cuenta que el rango pertenece a todos los reales. ¿Por qué? Concentramos en esto. Miremos que en esta gráfica está tomando todos los valores en y, ¿cierto? Acá la gráfica también va a seguir, va a tomar todos los valores negativos en y. Entonces el rango, pues si toma todos los valores, decimos que sencillamente el rango pertenece a los reales, que el y pertenece a los reales. Y ahora, el periodo. La definición sigue siendo la misma. Cada cuánto se repite esta gráfica, ¿cierto? O el comportamiento de la gráfica. Entonces comenzamos en 0, ¿cierto? Vamos viendo y miramos que aquí en 0 vuelve a tener el mismo comportamiento que tenía acá, perdón, aquí en pi.
vuelve a tener el mismo comportamiento que tenía en 0 radianes. Entonces miramos que vamos de 0 a pi, luego de pi a 2pi, ¿sí? Entonces cada que tengamos la variable pi, o bueno, cada vez que estamos aumentando la variable pi, pues se va a repetir la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué rango habrá acá? De 0 a pi. Ese es el rango el cual se repite la gráfica. Entonces el periodo sería pi. Y listo. De esta forma se representaría la función tangente. Como podemos ver, es un poquito más complicada, más sin embargo es totalmente entendible siguiendo la circunferencia trigonométrica. Con ayuda de la circunferencia trigonométrica siempre nos vamos a guiar para entender el comportamiento de estas funciones. Eso sería la teoría de lo que son funciones trigonométricas, y a partir del siguiente video ya empezaremos con lo que son los ejercicios prácticos.